Lo primero que hemos de decir es un poco de paciencia y ver entre 6 meses lo que pasa. Este es un niño con una alopecia areata total, que como veis, él tiene las cejas de color negro y el pelo le está empezando a salir muy finito y de color clarito, de color rubio. Si la reproducción continúa, en el futuro volverá a tener el pelo de su color. Aquí veis también pelitos finos en el centro de la placa que está empezando a volver a crecer. ¿Cuál es el pronóstico? La alopecia areata, la verdad es que es una enfermedad un poco caprichosa y un poco difícil de predecir cuál va a ser su evolución. Se dice de forma general que una vez inicia la caída, a lo largo de 4 o 6 semanas pueden ir apareciendo nuevas placas, pero cada paciente es de una manera, incluso meses después la alopecia puede seguir progresando. Lo que sí que se ha visto es que en casos de placa única o pocas placas, el 95% de los pacientes vuelve a recuperar el pelo en menos de un año. Las formas extensas, como la alopecia areata total o universal, tienen una mayor tendencia a la cronicidad. Y esto es importante también explicarlo para no crear unas falsas expectativas. A pesar de que las placas de alopecia areata en placa vuelve a repoblar, hemos también siempre de explicar que es una enfermedad recidivante y que el paciente en un 30% puede tener recaídas. El diagnóstico. Quizás es lo único fácil de esta enfermedad, el diagnóstico. Es un diagnóstico que normalmente, solo viéndolo, no necesitamos pruebas complementarias para diagnosticarlo, por lo que explicábamos que suelen ser placas, márgenes bien definidos, en el que la piel es normal, no muestra ninguna alteración, y tener los pelos peládicos, estos que os comentaba, que nos ayudan. En los niños, el diagnóstico diferencial principal es la piña capitis, que son los hongos del cuero cabelludo, que también se manifiestan con placas sin pelo. Pero los hongos normalmente lo que vemos es una descamación, unas escamitas en el cuero cabelludo y muchas veces el cuero cabelludo también está rojo. En algunas formas también donde hay mucha inflamación, incluso podemos palpar ganglios inflamados en la zona cervical. La tricotilomanía también es una enfermedad que es típica de los niños, menos frecuente que la alopecia areata, en la cual los niños se traccionan por tics que no pueden controlar el pelo y lo van rompiendo. Y en esta enfermedad lo que vemos es los pelos en espiral y pelos de diferente longitud. En cuanto al tratamiento, esto es un tema complicado, porque es lo que comentábamos, no tenemos demasiados estudios que aporten una evidencia científica importante. En parte por la naturaleza un poquito que explicábamos difícil de predecir de la alopecia areata. Muchas veces no podemos saber si es el tratamiento que está produciendo la repoblación o este paciente de forma espontánea ya la iba a tener. Por otro lado, tampoco tenemos ningún tratamiento que nos pueda modificar el curso de la enfermedad a largo plazo. No hay ningún tratamiento que nos pueda prevenir las recaídas. Por estos dos motivos es muy importante valorar el riesgo-beneficio de los tratamientos, porque hay tratamientos que son eficaces pero pueden tener efectos secundarios, entonces siempre hemos de valorar con el paciente y su familia el riesgo-beneficio de estos. También es importante no ser impacientes, por lo que os comentaba, que es una enfermedad que el pelo crece lento y no empezar un tratamiento y al mes considerar que no funciona. Hemos de dejar cada tratamiento como mínimo un periodo de 3-6 meses para ver si realmente está siendo eficaz o no. ¿De qué tratamientos disponemos hoy en día? En primer lugar, me imagino que estos los conocéis todos, son los corticoides tópicos. Los corticoides que se ponen en forma de crema o loción, que se consideran de primera elección en niños porque son fáciles de poner, no duelen y tienen un buen perfil de seguridad. ¿Qué efectos adversos podemos encontrar? Pues principalmente la foliculitis, que es la infección de la salida del pelo, ya que los corticoides pueden propiciarla, y la atrofia de la piel, que la piel se vuelva más delgada. También utilizamos los corticoides de forma intravesical, los corticoides inyectados, y estos son de primera elección sobre todo en los adultos que tienen menos del 50% del cuero cabelludo afectado. En los niños está un poquito limitado porque las inyecciones son dolorosas y muchas veces son difíciles de aplicar. En principio, las aplicaciones deberían ser realizadas cada 4 o 6 semanas. Y si a los 6 meses no hemos visto un crecimiento del pelo, pues se debería parar. Aquí tenemos un niño de 8 años con una alopecia en placa múltiple que va haciendo recaídas. Pero cada recaída le aplicamos corticoides tópicos y de momento va recuperando el pelo. Aquí veis la placa, que empieza a crecer el pelo en la zona central. Otros tratamientos, el minoxidil. El minoxidil es un fármaco que se utiliza a concentraciones entre el 2 y el 5%, que se daba en pacientes con hipertensión.
Y esto es porque es un fármaco vasodilatador. Estos pacientes que tomaban el minoxidil se vio que tenían un aumento del pelo. Entonces se decidió utilizar este fármaco en pacientes con alopecia, no solo con alopecia areata, sino con otros tipos de alopecia. Normalmente en alopecia areata el minoxidil se combina con los corticoides tópicos en adulto. ¿Qué efectos adversos podemos tener con el minoxidil? Pues ciertos pacientes pueden sufrir cierta irritación del cuero cabelludo y un efecto secundario que molesta bastante, no es frecuente, solo será un 3%, pero es incómodo, es la hipertricosis, un aumento del pelo facial. Cuando se suspende el tratamiento con minoxidil, de todas formas, la hipertricosis en general desaparece. Otro tratamiento del que disponemos es la antralina, que es un derivado del petróleo, que se utiliza, o sea, su efecto se cree que funciona por una dermatitis irritativa, por una irritación del cuero cabelludo. Se aplica en forma de terapia de contacto corto, que significa que se aplica unos 10 minutos cada día, durante unas 2 semanas, y cada 15 días se va aumentando el tiempo de aplicación hasta que produce una irritación. Efectos adversos, pues tener una irritación mayor de la que desearíamos principalmente. También puede producir foliculitis y si la inflamación, la irritación es muy grande, incluso inflamación de los ganglios. Aquí tenemos una niña, aquella niña de 3 meses, que le pusimos corticoides tópicos y minoxidil y veis aquí en la frente que ha tenido un aumento del pelo de la frente. De todas maneras, cuando paramos el tratamiento con minoxidil, al cabo de un mes este pelo cayó. Otros tratamientos, la inmunoterapia tópica. Este tratamiento actúa provocando una reacción alérgica. Hemos de devolver al paciente alérgico a esta sustancia y a través de la reacción alérgica se ha visto que el pelo vuelve a crecer. El fármaco que se utiliza más hoy en día es la difenciprona y es de primera elección en adultos que tienen una afectación superior al 50% del cuero cabelludo. Os explicaré un poquito cómo se pone. Aquí, bueno, como veis en esta foto, para incidir otra vez en las enfermedades autoinmunes, veis la mano del mamá que tiene vitíligo. Recordad que la enfermedad es inmune, no estética, como comentábamos, y que se asocia a otras enfermedades. Bueno, aquí estábamos. Ponemos un parche con esta sustancia al 2% y lo pegamos en la espalda del paciente para ponerla en contacto con él y producirle alergia. Lo dejamos 48 horas puesto y luego retiramos el parche. A los 15 días le aplicamos varios parches en la espalda con diferentes concentraciones de esta sustancia. Lo retiramos a los 2 días y a los 3 vienen al médico y miramos a ver cuál es la concentración que le ha producido la menor irritación. Si os fijáis, en la columna de la derecha se pusieron las concentraciones más pequeñitas que no le produjeron ningún efecto al paciente y en la fila de la izquierda son las concentraciones mayores. Entonces, ¿cuál escogeríamos? Escogeríamos la de más abajo para empezar con el tratamiento. Para producir una irritación pero sin que sea demasiado excesiva. Entonces se aplicaría la difenciprona en las zonas sin pelo una vez a la semana y poco a poco iríamos aumentando la concentración. Aquí tenemos una paciente, una niña de 8 años que tenía una alopecia areata en placa múltiple, que habíamos probado inicialmente el tratamiento con antralina y no nos había funcionado y le hicimos la difenciprona. Como veis, la difenciprona le funcionó bien, pero le producía irritación. Le funcionó bien, pero no en todas las placas. Nos quedó esta placa de aquí, en la zona occipital, que siempre son las que cuestan más de curar. Y lo que decidimos hacer en esta placa, como era una niña muy valiente, pues le pinchamos corticoides insulesionales. Y apenas recuperó el pelo también de esta zona. Otros tratamientos. La fototerapia, los rayos UVA. También es un tratamiento que se ha utilizado clásicamente en la alopecia areata. Previamente a los rayos UVA se ha de sensibilizar la piel con una sustancia que se llama estraleno, que se puede aplicar de forma tópica o bien en pastillas. En los niños no lo utilizamos demasiado, de hecho está contraindicado en menores de 12 años, primero porque han de ir 2 veces a la semana al hospital y esto dificulta un poquito la escolarización, segundo que han de meterse en una cabina cerrada, que muchas veces pues, los niños no se están quietos y se agobian un poco, y luego porque existe un riesgo a largo plazo de cáncer de piel, pero los adultos pues, lo utilizamos bastante. Un tratamiento que ha salido en estudios recientes es la Serextimer, que se ha utilizado en pacientes con pocas placas y se ha visto un 40% de repoblación, pero todavía hay poca experiencia con ellos. Los corticoides orales, esto también es un tratamiento clásico que se utiliza desde hace tiempo, se puede utilizar en pauta diarios, a cada día, o bien en pulsos, dándolo unos días a la semana o unos días al mes, y se ha visto que hay un índice importante de repoblación, pero cuando se dejan los corticoides en general el índice de recaídas también es importante.
y al tener efectos secundarios que no son despreciables, pues siempre se ha de valorar bien cada caso antes de darlo. Otros tratamientos que también se han utilizado es la ciclosporina, que también es un fármaco inmunosupresor, que también se ha visto que tiene un alto índice de repoblación, pero también al dejarlo las recaídas son frecuentes y al tener también efectos secundarios no despreciables, en niños se utiliza también en casos puntuales. Un fármaco que últimamente están saliendo estudios en la literatura es el metotrexate, que también es un fármaco inmunosupresor. Se puede combinar inicialmente en los casos en que están activos, en que hay una pérdida activa del pelo con corticoides orales, porque el metotrexato se ha visto que actúa de forma más lenta y de momento está dando buenos resultados, pero hemos de esperar un poquito pues, a que salgan más estudios. De hecho, en niños solo tenemos un estudio, que tampoco es un estudio de casos, sin placebo, no es a doble ciego, pero nos da un poquito de esperanza. Una herramienta de tratamiento muy importante, como comentaba antes Sonia, y nada despreciable, son los grupos de soporte, que aquí a nivel de España los tenemos el grupo AREATA, a nivel de Estados Unidos tienen pues la National Alopecia Areata Foundation, que en todos los artículos de revisión sobre la alopecia areata los dermatólogos lo mencionan como una herramienta terapéutica importante, por lo que comentaba, porque es importante que los pacientes compartan sus experiencias y que tengan un sitio también un poquito donde agarrarse, ¿no? Este es un niño, claro, tiene 15 años, creo recordar, y que tiene una alopecia areata universal desde pequeñito, que se le han probado múltiples tratamientos. Se le probó pues, al principio cuando no tenía tan extenso corticoides, luego difenciprona, no le funcionó. Llevaba 6 años sin pelo. Cuando empezaron a salir los estudios de metotrexate, pues junto con los padres decidimos intentarlo. Y a los 3 meses empezó un poquito a repoblar en la zona occipital. De momento continúa en tratamiento y hemos de ver a ver cómo evoluciona. ¿Cuál es la estrategia terapéutica que hemos de intentar seguir? Pues en primer lugar, estamos todos de acuerdo que lo más importante de todos es informar bien sobre la evolución y la naturaleza de la enfermedad, tanto al paciente como a los padres. No podemos esperar de los tratamientos, cómo evoluciona la enfermedad, para que entre todos se pueda decidir qué queremos hacer, ¿no? En segundo lugar, pues la escala terapéutica un poquito a seguir depende un poco de la edad del paciente y de la extensión de la enfermedad, obviamente. E incluso en algunos casos puede valorarse pues, una enfermedad, una extensión terapéutica, porque lo comentábamos, ¿no? Que hay niños que solo tienen una placa, que tienen pocas placas, que van a acabar repoblando por ellos mismos y que pues, son pequeñitos, todavía no tienen una imagen corporal propia y no vale la pena estarlos cada noche tratando con corticoides si el pelo va a acabar haciendo por sí solo. ¿Qué solemos hacer? Nosotros, en principio, como idea, pues dividimos los pacientes en menores mayores de 10 años. En los menores de 10 años que tienen una alopecia en placas de menor extensión, lo que primero probamos son los corticoides tópicos asociando o no minoxidil. Si no funciona, pues probamos la alcalina u otros tratamientos. Y en pacientes menores de 10 años con alopecia total o universal, hablamos con los padres y depende un poquito de la afectación psicológica, de lo que los padres también quieren hacer, pues o bien esperamos o bien intentamos hacer un tratamiento con metotrexate asociando no corticoides orales. Los niños mayores de 10 años ya los consideramos prácticamente como adultos y seguimos los mismos regímenes terapéuticos que los adultos. Si tienen una afectación menor del 50% del cuero cabelludo, empezamos con los corticoides intralesionales y si la afectación es mayor del 50%, empezamos con los parches de difenciprona, que comentábamos antes. Finalmente, para concluir, que me he alargado un poquito, decir que la alopecia infantil en absoluto es una enfermedad infrecuente y que afecta mucho psicológicamente, y lo hemos de tener en cuenta, y que el diálogo abierto con los padres y los familiares, valorando la afectación emocional del paciente, para mí, y yo creo que cada vez para más dermatólogos, es el pilar más importante de la estrategia terapéutica a seguir. Los grupos de soporte, como ya comentábamos antes, son una herramienta muy importante para el afrontamiento de la enfermedad y para mejorar la calidad